Bueno, hola a todas nuevamente. En esta segunda parte de la clase nos vamos a focalizar, vamos a centrarnos en el concepto de situación problemática para avanzar un poco en la precisión del concepto. La segunda característica del proceso de investigación, que también aparece mencionada en el cuadernillo del proceso de investigación que ustedes tienen que leer, de OPIL, de la doctora Sirven, específicamente se menciona como segunda característica que la investigación científica tiene su génesis en la problematización de la realidad. Investigar es interrogar a la realidad, implica convertir en problema un objeto de la realidad. La situación problemática, entonces, es el conjunto de cuestiones que a un investigador lo asombra, lo enfrenta con su ignorancia, lo deja perplejo y lo motiva a investigar. Es la situación de la realidad que preocupa al investigador, porque es precisamente lo que no sabe. Entonces, esa idea de que el reconocimiento de la ignorancia es lo que da lugar a la investigación es central a todo el proceso. En ese sentido, en un libro muy hermoso de Bachelard, La formación del espíritu científico, él hace foco en esto y plantea que en investigación es fundamental saber plantear los problemas, porque para el espíritu científico todo conocimiento es una respuesta a una pregunta. Entonces, es esta tensión entre lo que se sabe y lo que no se sabe la clave para entender cómo una situación problemática da lugar a un problema de investigación científica. Si volvemos un poco para atrás y retomamos una de las primeras actividades que ustedes realizaron en el marco del campus, que fue responder a una consigna nuestra respecto a que mencionaran cuáles eran sus ideas previas sobre su conocimiento, las ideas que ustedes traían sobre la investigación en ciencias sociales. Nosotros siempre, en todas las cursadas, buscamos, ¿sí? Buscamos conocer o que los alumnos se presenten formulando sus ideas previas, porque nosotras partimos de teorías de los procesos de enseñanza y aprendizaje que enfatizan el rol que tienen los conocimientos previos, el rol que tienen los conocimientos previos como base para la construcción del nuevo conocimiento que los alumnos tienen que realizar, que los alumnos y las alumnas tienen que realizar. Es decir, todo nuevo aprendizaje se produce a partir del establecimiento de relaciones entre aquello que se tiene que aprender y aquello que ya se sabe. Es decir, que nuestras teorías, ¿sí?, previas, nuestros conocimientos, nuestras teorías, lo que nosotros pensamos sobre cómo se produce el aprendizaje, que es lo que sabemos, ¿sí?, el conocimiento previo que nosotros tenemos, las teorías previas, nuestras son aquello que fundamenta que nos hagamos preguntas específicas, que en este caso, o en este caso particular, fueron cuáles en particular son las ideas, los conocimientos que los alumnos traen a la cursada. Problematizar la realidad supone entonces la capacidad de plantearse dudas, de formularse preguntas, ¿sí? Entonces, por un lado está apoyada, está anclada en el conocimiento previo, pero por otro lado implica un contacto con la realidad, implica la mirada crítica de la realidad y la desnaturalización de aquello que aparece como dado, que aparece como natural, ¿sí? Y implica la posibilidad de traspasar con una pregunta la apariencia natural de los fenómenos, para descubrir la trama de los factores que dan cuenta de por qué las cosas son como son y no son de otra manera, ¿sí? Entonces, el encuentro del investigador con la realidad, ¿sí?, es un encuentro donde toda la teoría, todo el bagaje teórico que tiene previo le sirve como anclaje para mirar la realidad y buscar desnaturalizar aquello que aparece como dado.
Entonces, la situación problemática se puede concebir como un conglomerado, como una interrelación o configuración de aspectos del contexto que se interrelacionan. Y que es un conglomerado, es una interrelación que se empieza a delinear, es un conjunto de relaciones que se empiezan a establecer cuando el investigador es atraído, es captado por esa situación, porque ciertos aspectos del contexto interactúan con lo que el investigador es, con su historia personal, con su formación, con sus intereses, con su perspectiva ideológica. Nosotros todos los años iniciamos al comienzo, recorremos junto con los estudiantes un camino que implica, ¿sí? Que implica la elaboración como un ejercicio para apropiarse de herramientas y de lo que es la investigación social. Es un ejercicio que implica la elaboración de lo que nosotros llamamos un pequeño diseño de investigación. Bien. En esta cursada en particular, y teniendo en cuenta el contexto que nos atraviesa a todos y que es tan fuerte, es que le proponemos que el eje de la situación problemática sobre la cual vamos a construir diseño de investigación sea la educación en el más allá de la escuela en el contexto de pandemia, ¿sí? Entonces, la idea es, digamos, poder describir, ¿sí?, la situación problemática, teniendo en cuenta los aspectos que la componen, los actores, las contradicciones entre distintas perspectivas, por ejemplo, bueno, educación virtual sí o no, ¿sí? La educación virtual en el nivel inicial versus la educación virtual en la universidad, qué es lo que piensan los distintos actores, ¿sí? Las semejanzas y las diferencias de esta situación problemática con otras que nos ha tocado vivir históricamente en nuestro país y con este contexto, con las que se generan digamos, en el contexto de pandemia, pero en otras partes del mundo, ¿sí? Y preocupaciones e interrogantes específicos que surgen. Es importante tener en cuenta que un mismo contexto de descubrimiento puede dar, obviamente, lugar a distintas situaciones problemáticas según la disciplina de la base del investigador, según sus intereses teóricos, según sus intereses de otro orden, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a un sociólogo les puede interesar las respuestas sociales a la situación de aislamiento preventivo. También abogados y especialistas en derechos sociales les puede importar también qué es lo que sucede con aquellas personas que se quedan sin ingresos, qué pasa, por ejemplo, con los trabajadores informales. Al economista también le puede interesar eso. También le puede interesar la situación de desabastecimiento. Al docente, al que hace investigación en docencia, le puede interesar, bueno, cómo hacer para no interrumpir los procesos de enseñanza de contenidos escolares cuando no es posible la educación, el contacto presencial. Un promotor de la salud, cómo hacer para concientizar a la población. Bueno, al epidemiólogo y al infectólogo, obviamente, cómo, digamos, qué pasa con la propagación de la enfermedad. Al psicólogo también cómo afectan las emociones el aislamiento preventivo, y así en función de los intereses, de la perspectiva teórica, de la disciplina, etcétera, es que cada investigador puede establecer relaciones entre distintos elementos de ese contexto que está asignado actualmente por la propagación de la enfermedad. También es muy importante tener en cuenta que una misma situación problemática puede dar lugar a distintos problemas de investigación, ¿sí? Entonces, una misma situación problemática que tenga como eje la educación en el contexto de la pandemia, ¿sí? A algún investigador le puede preocupar, por ejemplo, cuáles son las actividades de los niños, niñas, durante el aislamiento social y preventivo.
A otro investigador o investigadora le puede interesar cuáles son las estrategias de aprendizaje que ponen en juego niños y jóvenes, ¿sí? Más allá de las situaciones de enseñanza. A otro le puede importar cómo se acercan a los niños y jóvenes los contenidos del sistema educativo cuando no es factible el contacto presencial, ¿sí? Entonces, el primer paso, ¿sí?, para ir de una situación problemática, de una preocupación específica, a un problema de investigación científico es la reconstrucción del contexto de descubrimiento, ¿sí? A partir de la información periodística, de la información presente en las redes sociales, de las expresiones artísticas que, bueno, que ya hoy abundan en las redes sociales, las canciones, los memes, bueno, todo tipo de flyers y folletos con indicaciones sobre cómo cuidarse, infografías, datos cuantitativos. Es necesario recopilar toda la información disponible, noticias periodísticas, etcétera, y hacer una descripción exhaustiva de ese contexto. Un segundo paso, entonces, es la descripción de la situación problemática. Identificar los actores, el tiempo y el espacio en el que nos vamos a situar, los aspectos, ¿no?, ¿verdad?, los cambios en la vida cotidiana, la suspensión de las clases en todos los niveles del sistema educativo, la convivencia de niños y adultos en las casas, ¿sí? Y así los aspectos contradictorios, diversos puntos de vista, las relaciones con otras situaciones problemáticas, etcétera. ¿Sí? Y bueno, y este es el primer paso que vamos a recorrer todos, todos juntos. ¿Sí? Bueno, muchas gracias y bueno, nos volvemos a ver pronto. ¿Eh?